Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un vídeo que amigos, prepárense para las emociones fuertes. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que seguro ya les hacen vibrar el corazoncito. Sí, la pareja favorita de muchos. Y es que como dice el título, Hande y Kerem, juntos en el hospital. Un gesto de amor que nadie, pero nadie, esperaba. Y bueno, ya saben, aquí en el canal nos gusta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, en especial, con las vidas de nuestros actores favoritos. Así que si son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y quieren saber todos los detalles de esta historia, este es el vídeo para ustedes. Vamos a sumergirnos en esta noticia que ha revolucionado las redes sociales y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Pero antes de empezar, ya saben la rutina, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos preferidos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo, y así no se pierden nada. Y por supuesto, si ya están suscritos, muchas gracias. Significa mucho para nosotros. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Todo comenzó con una foto. Una simple foto en apariencia, que rápidamente se propagó por internet como la pólvora. En la imagen se podía ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Sí, juntos en un hospital. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales, como era de esperarse, enloquecieron. Los fans, divididos entre la sorpresa, la alegría y la especulación, comenzaron a debatir, ¿qué hacían Hande y Kerem en un hospital? ¿Estaban juntos? ¿Habían retomado su relación? ¿O era algo completamente diferente? La foto, tomada aparentemente por un fan, no ofrecía mucha información. Se les veía a ambos con ropa casual, aparentemente esperando en la sala de espera de un hospital. Hande con una expresión que parecía entre preocupada y pensativa, y Kerem, a su lado, en una actitud de apoyo y cercanía. Los detalles eran mínimos, pero el impacto gigantesco. Las especulaciones comenzaron a volar. Muchos fans, llenos de esperanza, comenzaron a soñar con una posible reconciliación. Recordaron los rumores, las pistas, las declaraciones ambiguas que habían surgido después de su ruptura, y se aferraron a la esperanza de que este encuentro fuera la confirmación de su regreso. Recordaron los momentos felices que compartieron en el set de Love is in the Air, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, y las miradas cómplices que parecían indicar algo más que una simple amistad. La idea de verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia que cautivó a millones, era un sueño hecho realidad para muchos. Otros, más cautelosos, optaron por la prudencia. Recordaron que Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, habían mantenido una relación cordial, incluso habían sido fotografiados juntos en eventos públicos, demostrando que aún se tenían cariño y respeto. Pensaron que quizás la situación en el hospital no tenía nada que ver con una reconciliación romántica, sino con el apoyo mutuo en momentos difíciles. Recordaron que ambos actores, a lo largo de sus carreras, han demostrado ser personas con un gran corazón y un fuerte sentido de la familia. Quizás, pensaron, este encuentro era simplemente una muestra de ese lado humano que tanto valoran. La realidad, como suele suceder, estaba en algún punto intermedio entre ambas posturas. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué nos dicen las fuentes? Bueno, como siempre, los medios turcos se lanzaron a investigar. Los periodistas comenzaron a contactar a fuentes cercanas a la pareja, intentando obtener información veraz y contrastada. El trabajo de investigación, a veces intrusivo, pero a menudo necesario, comenzó a dar sus frutos. La información poco a poco comenzó a filtrarse. Y lo que se reveló fue, en cierta medida, agridulce. Según las fuentes, Hande y Kerem se encontraban en el hospital para apoyar a un familiar. No se ha especificado qué familiar, ni la razón por la cual estaba hospitalizado, pero lo importante es que ambos, a pesar de todo, estaban allí, juntos, brindando su apoyo. La discreción, en este caso, fue la clave. La privacidad del familiar, por encima de todo, era lo más importante. Este gesto de Hande y Kerem, más allá de cualquier rumor de reconciliación romántica, habla mucho sobre su relación. Demuestra que a pesar de no estar juntos como pareja, aún existe un fuerte vínculo entre ellos. Un vínculo de amistad, de respeto, de cariño.
Un vínculo que les permite estar presentes en los momentos importantes, en los momentos de dificultad. Este vínculo forjado en la experiencia compartida, en el trabajo en común, y en la admiración mutua, parece ser más fuerte que cualquier eventual desacuerdo o separación. Este gesto, amigos, es un gesto de amor. Un amor diferente al que todos esperábamos, pero un amor que, sin duda, es igual de válido y significativo. Es la demostración de que el amor, en sus múltiples formas, puede trascender las relaciones románticas. Es la prueba de que la madurez, la empatía y el respeto pueden prevalecer, incluso después de una ruptura. La noticia de su encuentro en el hospital no solo generó un revuelo en las redes sociales, sino que también provocó un debate sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es posible mantener una amistad sincera después de una ruptura amorosa? ¿Pueden dos personas, que alguna vez se amaron, seguir siendo amigos y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles? ¿Es posible, en un ambiente tan competitivo y mediático, mantener una relación sana y respetuosa después de que el romance se acaba? La respuesta, amigos, parece ser un rotundo sí. Hande y Kerem con su gesto nos han demostrado que sí, que es posible. Nos han demostrado que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir, incluso después de una separación. Han abierto un camino, han dado un ejemplo y han demostrado que la madurez emocional es posible, incluso en el ojo público. Pero, ¿qué más podemos decir de esta historia? Bueno, además de la foto en el hospital, hay otros detalles que vale la pena mencionar, detalles que enriquecen la narrativa y nos permiten comprender mejor la dinámica entre Hande y Kerem. En primer lugar, la reacción de los fans. Como ya mencioné, las redes sociales explotaron. Miles de mensajes, comentarios y publicaciones inundaron las plataformas. Los fans, divididos entre la alegría y la especulación, expresaron sus sentimientos de diferentes maneras. Algunos celebraron la posibilidad de una reconciliación, compartiendo montajes de fotos de la pareja, recordando sus mejores momentos en la serie y soñando con un futuro juntos. Otros, más centrados en el bienestar de los actores, se limitaron a mostrar su apoyo a ambos, sin importar la situación, enviándoles mensajes de ánimo y deseándoles lo mejor. Hubo también quienes, con un toque de humor, bromearon sobre la situación, creando memes y vídeos que se viralizaron rápidamente. La diversidad de reacciones, en definitiva, reflejaba la complejidad de los sentimientos que la pareja genera en sus seguidores. La noticia también generó un aumento en el interés por sus proyectos actuales. Los fans, ávidos de saber más sobre Hande y Kerem, comenzaron a seguir más de cerca sus trabajos, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales. Esto, sin duda, es un beneficio para ambos actores, quienes vieron cómo su popularidad volvía a aumentar. Las plataformas de streaming y los canales de televisión registraron un aumento en las reproducciones de Love is in the Air y de otros proyectos en los que han participado. Los fans, en su afán de saber más sobre la pareja, se sumergieron de nuevo en sus trabajos, redescubriendo su talento y su química en la pantalla. Además, la prensa turca, como era de esperarse, no se quedó atrás. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, comenzaron a investigar más a fondo. Periodistas y paparazzi, armados con cámaras, se lanzaron a la caza de nuevas imágenes y declaraciones. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron largas horas a analizar la situación, a entrevistar a expertos en relaciones y a especular sobre el futuro de la pareja. La atención mediática, aunque a veces intrusiva, también sirvió para mantener la noticia en el ojo público. Las conversaciones sobre Hande y Kerem no paraban, y su nombre era mencionado en todas partes. Sin embargo, es importante recordar que a pesar de toda esta especulación y atención mediática, la privacidad de Hande y Kerem debe ser respetada. Aunque son figuras públicas, tienen derecho a su intimidad, y debemos ser cautelosos al momento de sacar conclusiones y especular sobre sus vidas personales. El respeto por la privacidad, en un mundo cada vez más invadido por los medios de comunicación y las redes sociales, es fundamental. En definitiva, el encuentro de Hande y Kerem en el hospital fue un gesto que, independientemente de la naturaleza de su relación, nos demostró el poder del amor y la amistad. Un gesto que nos recuerda que a veces el apoyo y el cariño de una persona pueden ser más importantes que cualquier relación romántica. Un gesto que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la madurez emocional y el respeto mutuo. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué nos enseña la historia de Hande y Kerem? ¿Qué podemos aprender de su experiencia?
En primer lugar, nos enseña la importancia del respeto. Respetar a las personas sin importar la situación. Respetar su privacidad, sus decisiones y sus sentimientos. Respetar, en definitiva, la individualidad de cada uno. El respeto es la base de cualquier relación sana, ya sea romántica, de amistad o familiar. En segundo lugar, nos enseña que las relaciones, incluso después de una ruptura, pueden evolucionar. Pueden transformarse en amistad, en cariño, en apoyo mutuo. La vida, al fin y al cabo, es un proceso de cambio y crecimiento. Las relaciones no están destinadas a permanecer estáticas, sino a adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de las personas involucradas. En tercer lugar, nos enseña que el amor tiene múltiples formas. El amor romántico, el amor de amistad, el amor familiar. Todos ellos son válidos y significativos. No existe una única definición de amor. El amor se manifiesta de diferentes maneras, y todas ellas merecen ser celebradas y respetadas. En cuarto lugar, nos enseña que a veces las apariencias engañan. No siempre lo que vemos es lo que parece. Es importante no dejarnos llevar por las primeras impresiones, ni por las especulaciones. La realidad a menudo es más compleja y matizada de lo que parece. Y finalmente nos enseña que en el mundo del espectáculo, como en la vida real, las segundas oportunidades siempre son posibles. La vida nos da a menudo la posibilidad de corregir errores, de enmendar relaciones, y de construir nuevos caminos. La esperanza, al fin y al cabo, es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Y ahora, para ampliar un poco más la perspectiva, me gustaría abordar algunos aspectos adicionales que, a pesar de no ser centrales en la noticia, complementan la historia y nos permiten entender mejor el contexto en el que se desarrolla. En primer lugar, es importante recordar el impacto cultural de las series turcas. Este fenómeno, que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, ha creado una conexión especial entre los actores y sus fans. Las series turcas, con sus historias de amor, drama y emociones intensas, han logrado conectar con el público de una manera única. Los actores convertidos en ídolos son seguidos de cerca, y sus vidas personales despiertan un gran interés. Hande y Kerem, en este sentido, son un claro ejemplo de este fenómeno. Su éxito en Love is in the Air los catapultó a la fama, y su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, capturó el corazón de millones de personas. En segundo lugar, es crucial destacar el papel de las redes sociales en la difusión de la noticia. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, han transformado la forma en que consumimos información. En este caso, la foto en el hospital se propagó rápidamente por plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, generando un debate masivo en cuestión de minutos. Las redes sociales, sin embargo, también tienen su lado oscuro. La desinformación, los rumores y la especulación pueden propagarse con la misma velocidad que la información veraz. Por eso es fundamental ser críticos y cautelosos al consumir información en línea. En tercer lugar, me gustaría abordar el tema de la presión mediática a la que están sometidos los actores. La fama, aunque conlleva muchos beneficios, también implica una gran exposición pública. Los actores, constantemente observados y juzgados, deben aprender a lidiar con la presión de los medios de comunicación, los paparazzi y las redes sociales. La privacidad, en este contexto, se convierte en un bien muy preciado. Finalmente, es importante reflexionar sobre el valor de la empatía. Ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y sus circunstancias, es fundamental para establecer relaciones saludables y significativas. En el caso de Hande y Kerem, la empatía es clave para entender su gesto en el hospital. Más allá de cualquier especulación, es importante respetar su decisión de apoyar a un ser querido en un momento difícil. Y bueno, amigos, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué les pareció el encuentro de Hande y Kerem en el hospital? ¿Creen que hay una posibilidad de que retomen su relación? ¿O creen que son simplemente buenos amigos? ¿Qué lecciones han sacado de esta historia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son muy importantes para mí. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del encuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el hospital. Hemos analizado la reacción de los fans y de los medios de comunicación. Hemos debatido sobre la naturaleza de su relación, y sobre la importancia del respeto y el cariño.
Hemos extraído algunas lecciones importantes de esta historia, como la importancia de la amistad, la madurez emocional y el valor de la empatía. Hemos reflexionado sobre el impacto cultural de las series turcas y el papel de las redes sociales. Hemos considerado la presión mediática a la que están sometidos los actores y la importancia de respetar su privacidad. Y por supuesto, hemos reiterado la importancia de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo ahora. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos preferidos. Activen la campanita y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Me despido con un gran abrazo. Y hasta pronto.